Está en línea para charlar un ratito con nosotros y le agradecemos Paula Zaini, que es abogada, que es docente de la Universidad Nacional del Litoral y es la delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, de aquí de Santa Fe. Hola Paula, ¿cómo te va? Juan Manuel Berlanga te saluda y toda la mesa que estamos acá charlando. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, tomándonos este lunes para hacer un programa saliéndonos de las noticias en particular y de la picadora de carne que son las noticias de todos los días para, a partir de lo que ocurrió el viernes pasado, poder charlar un ratito sobre este tema del odio, ¿no? Y verlo en todas sus facetas. Primero lo que te pregunto es qué pensás vos, cómo tomaste lo que pasó, cómo viviste estos días, cómo viste las reacciones que se fueron dando en torno al intento de asesinato de la vicepresidenta y demás. Bueno, los escuchaba recién, les escuchaba hablar y la verdad que lo que ustedes recién estaban comentando en relación a la empatía, a las situaciones de discriminación, es un poco lo que tratamos de trabajar siempre desde los talleres que damos en el INADI. eh, y fundamentalmente me detengo en esto, ¿no? De que cuando hablamos de discriminación hablamos de prejuicios, ¿no? Y que cuando hablamos de prejuicios del antejuicio que uno tiene o que una tiene en relación a las cosas, a las personas, a las representaciones que tiene de las personas, decimos siempre que los prejuicios son muy baratos, ¿no? Porque no nos cuestan nada, no nos generan ningún trabajo ni ningún esfuerzo porque ya nos vienen dados, ya tenemos esas representaciones dadas desde la escuela, desde la familia, desde donde sea, digamos, que hayamos adquirido esos prejuicios. Y la verdad que en algunas ocasiones vale mucho la pena gastar un poco de energía en desvirtuar esos prejuicios, porque si todos nos fuéramos el tiempo para desbaratar esos prejuicios, Vos sabés que muchas tenemos, discúlpame Paula, situaciones, ¿me escuchás? sí, Tenemos un pequeño sí, problemita con el audio que lamentablemente no te estamos pudiendo escuchar muy claramente. A ver si ahora te qué escuchamos pena. mejor. A ver. Ahora sí, Hola, ahora creo que te escuchamos mejor. Así que puedes retomar nomás porque te sí. escuchamos bien, ahora sí, sí. Bueno, lo que venía diciendo era que estos prejuicios y que si nos detuviéramos en deconstruir estos prejuicios o de tratar de desbaratarlos en el día a día y nos tomáramos ese esfuerzo de empatizar y de pensar desde dónde viene ese prejuicio, seguramente muchísimas situaciones de discriminación no existirían, ¿no? Y fundamentalmente cuando hablamos de discriminación, hablamos de la discriminación a un otro, ¿no? A una otra, al otro, y entendiendo esa otra, ese otro como distinto y que por esa distinción de alguna manera se realiza esa discriminación y se lo entiende también como en una jerarquía inferior, ¿no? A quien está cometiendo ese acto de discriminación. Sí, La verdad se lo que deshumaniza, ¿no? yo escucho como otra radio. Se lo deshumaniza, te decía, de alguna manera. Sí, sí, exactamente. Forma parte de por ahí situaciones en relación al miedo, a lo que no conocemos, a lo distinto. Y desde ese punto de vista, decirte que justamente esto que ocurrió el viernes, el jueves por la noche, forma parte de cosas en las cuales en nuestro país le dijimos nunca más, ¿no? Le dijimos nunca más a no querer eliminar al distinto o al que piensa distinto, en definitiva. Y desde ese punto intentamos trabajar día a día, porque las situaciones de discriminación o de odio, o los discursos de odio que se construyen desde quienes tienen la responsabilidad de comunicar algo, no solo periodistas o comunicadores, sino también quienes tenemos un micrófono o una tele que nos reproduce, de alguna manera comunicamos esto, ¿no? El odio al distinto y que las cosas se solucionarían si ese otro no estuviera. Mm. ¿Y qué se puede hacer? Digo, y lo pienso desde el INADI, como también podría ser la Defensoría del Público y demás, cuando nos referimos a esto, ¿no? A los mensajes que bajan en esta sintonía, pero que bajan desde los medios de comunicación, ya no
la charla individual, los posteos individuales en las redes sociales, sino que bajan de un medio de comunicación. Bueno, justamente en estos días y a raíz de esta situación se convocó al Consejo Federal de Políticas Antidiscriminatorias, que está integrado por todos los delegados de las provincias del INADI e integrantes de los diferentes poderes del Estado, de los estados provinciales, para discutir un proyecto de ley en relación a los discursos de odio. En este sentido hay muchísimo para debatir, sobre todo porque se va a trabajar uno de los derechos fundamentales que tenemos en democracia, y esto yo también lo trabajo con mis estudiantes en las aulas en relación al derecho a la democracia, que es uno de los pilares, que es la libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces cuando creemos que estamos dando nuestra opinión y que tenemos libertad para expresarnos, nos olvidamos de cuáles son esos límites, porque quienes alguna vez leímos, digamos, algo sobre derechos o abogacía, sabemos que los derechos no son absolutos, ¿sí? Y que esos derechos tienen límites. Y en este caso, cuando generamos a través de nuestras expresiones odio o violencia, es donde el límite aparece para marcarle la cancha, digamos, al derecho. Entonces, no se puede decir cualquier cosa, en definitiva. Y si se pudiera, esas expresiones o esas opiniones, de alguna manera tienen que tener alguna consecuencia. Uh-huh. A partir del decreto que anula la puesta en marcha de la ley de medios en Argentina, se crea ANACOM, que fusiona lo que era AFCA y lo que era AFTIC, ¿no? Que eran la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Internacional de Comunicaciones. A través de este decreto de 2015 que firmó el expresidente Mauricio Macri, se crea ANACOM, que además tiene un observatorio de la discriminación en radio y televisión, de la que el INADI forma parte junto al Consejo Nacional de Mujeres. ¿Cuáles son las incumbencias o los alcances de este observatorio? Y por lo general los observatorios tienen las facultades de hacer o construir estadísticas en relación a las situaciones que ocurren, que ven, que se pueden analizar. Y en algunos casos, digamos, pueden tener otras facultades en relación a solicitar el cese de determinada conducta, en definitiva, como serían las facultades de mismas del INADI en función a la discriminación. Cuando se hace una denuncia por discriminación, nuestras facultades son solicitar el cese, intentar que las partes se acerquen o no, y en caso contrario emitir un dictamen. Pero INADI no tiene facultades de sanción, claro, no o tiene de poder multa en relación sancionatorio, claro, exacto. No tiene facultades ni de sanción ni de multa. En caso de requerir esa sanción o esa multa civil, se debe requerir al tribunal, a los tribunales, luego de dictaminado el caso en nuestro organismo. Uh-huh. Entonces, por ahí forma parte de algunas necesidades en torno a estas facultades que pueden llegar a requerir los organismos para de alguna manera tener un poco más de alcance, digamos. Esta convocatoria con el Consejo Federal y demás es el jueves, ¿no?, de esta semana. Sí, es el jueves. Bueno, será interesante entonces ver qué va surgiendo de allí. Gracias por charlar un ratito con nosotros en este día. Es muy amable, Paula.